¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la 21 edición de la Feria del Libro Chacú Guaranítico. En esta tarde vamos a presentar a Pedro Prada con su libro Crónica del Derrumbe Soviético. ¿Quién será su presentador? Víctor Cot, quien es secretario general del Partido Comunista de la Argentina. Hay que recordar que Pedro Prada no solamente es un escritor reconocido cubano. No sé si te van a escuchar, ¿eh? No sé si están los audífonos prendidos. Ahí está abierto. Sino también es el actual embajador cubano en la República Argentina. Así que le quiero dar la bienvenida a Víctor, Pedro. Acá muestro el libro para quien desea observarlo y por nuestras redes poder adquirirlo. Y saludar enormemente y contarle que esta es una feria que por primera vez se hace en la Argentina, en 30 sedes a la vez, para mostrar la literatura regional, local, pero por supuesto para tener distinguidos invitados como ustedes. Así que muchísimas gracias por participar en la Feria del Libro Chacú Guaranítica. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. Hola, hola, Víctor. ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, estoy superando los problemas técnicos. Agradezco la paciencia que me han tenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la Feria del Libro por la oportunidad de esta presentación. Son muy generosos en incluirnos en este importante evento. Y quiero también expresar mi enorme satisfacción, la enorme satisfacción para nuestro partido y su centro de estudios, el CEFMA, de presentar esta edición argentina del libro Crónicas del Derrumbe Soviético de Pedro Prada, editado junto a Ediciones Luxemburg con mucha convicción en tiempos difíciles. No son tiempos fáciles para editar libros, pero hemos tomado el desafío y en especial queremos agradecerle y hacer un gran reconocimiento a Pedro Prada, nuestro compañero, que nos ha ya confiado esta publicación en total confianza, lo puso en nuestras manos y aquí está ante ustedes. La verdad que es un gusto enorme poder presentar en estas circunstancias. Pedro representa a Cuba y como militante comunista es protagonista de un proceso revolucionario con un camino propio de renovación de su socialismo, que pese a las gigantescas dificultades provocadas por el criminal bloqueo imperialista, se reinventa constantemente siguiendo el pensamiento de Fidel Castro, dirigido por un partido comunista, el Partido Comunista Cubano, que debe acreditar su rol todos los días, en todas las circunstancias, y así lo hace. Debo decirles, reconocer que Crónicas del Derrumbe es un libro apasionante, un texto singular, el de un testigo cubano de excepción, como dice él en el libro, un testigo solo armado con una cámara y un bloc de notas, en medio de la multitud confusa. Qué momentos extraordinarios y dramáticos a la vez este corresponsal. Reconozco que previamente a la lectura del libro, a su lectura, leí la versión cubana de Ocean hace un tiempo, tenía una mirada sobre los acontecimientos que no tomaba en cuenta suficientemente las múltiples y variadas deformaciones y la consecuente agresión ideológica, cultural, económica, que terminaron en el doloroso derrumbe iniciado muchos años antes, como señala Pedro en el libro. Tenía una visión limitada, no tenía una mirada de cómo se fue destruyendo la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética desde adentro. Este libro me ayudó
a través de su información y el análisis de Pedro, a empezar a entender y comprender mejor este desmadre que se produjo en la Unión Soviética. Para los comunistas argentinos, este análisis que hace Pedro tiene un significado muy especial para cada uno de sus militantes, del partido y de la juventud, pero especialmente para los más veteranos, dentro de los que me incluyo. La fantástica experiencia de la Revolución de Octubre y la fundación de la URSS forma parte fundamental del nacimiento y la historia posterior de nuestro partido. Nacimos en 6 de enero de 1918, pocos meses después del gran comienzo. El propósito de nuestros fundadores, de los fundadores del partido nuestro, fue recorrer en nuestro país el camino de los revolucionarios bolcheviques encabezados por Lenin. Ya en junio de 1921, un joven Rodolfo Yoldi, que fue dirigente histórico de nuestro partido, en aquel momento de 24 años, hizo una proeza de llegar a Moscú en junio de 1921 y participó en el tercer congreso del Comintern de la Internacional Comunista en Moscú y conoce en aquel momento y dialoga con Lenin, y a su regreso, varios meses después, valora la naciente experiencia con nuestro partido y nos incorporamos de ese momento a ese torrente mundial que inauguró la Revolución de Octubre. Desde entonces entendimos y valoramos la experiencia soviética como un primer ensayo de superación del capitalismo, que debe ser analizado con todos sus logros sobresalientes y heroicos, pero también como lo hace aguda y meticulosamente Pedro Prada en el libro, con todo rigor crítico. El autor, que vivió como testigo cubano, corresponsal del Grama, brinda una mirada despojada de armadura, desde adentro de la convulsión de ese periodo histórico que atravesamos con la caída de la Unión Soviética. Es una mirada novedosa, diferente, comprometida y dolorida, impecable para definir la carcomida nave del partido del Estado en ese momento. De esa experiencia nos ayuda Pedro en su reflexión a sacar conclusiones y dolorosas lecciones. El texto abunda en esas lecciones, especialmente para los que queremos cambiar el mundo. Son lecciones para todos, pero especialmente para los que queremos cambiar el mundo. Un partido, dice Pedro, no puede esperar generosidad fingida, entre comillas, de las fuerzas externas, sino confiar más y siempre en las fuerzas propias del Partido Comunista de la Unión Soviética, que los soviéticos en su momento llenaron de gloria y de esperanza, que vivirán para siempre en nuestra memoria. Sobre todo los logros originales de esa revolución y sobre todo también la derrota histórica de la bestia nazi. Como en todos los acontecimientos, había quienes estaban entre bambalinas, entre bastidores, y actuaban en plenitud, sin prisa y sin pausa, para tumbar la revolución socialista soviética, para liquidarla de la faz de la tierra. Me impresionó y aporta mucho a esta reflexión de los que estaban en bambalinas actuando contra la Unión Soviética, las declaraciones que toma Pedro de Anatoly Lukianov, presidente en ese momento del Soviet Supremo de la URSS y miembro del buró político del PQS en ese instante, marcadas extensamente en el libro, las páginas 56, 57 y 58 del texto. Especialmente me impresionó, quiero comentarlo, el testimonio de Margaret Thatcher, la dama de hierro, que de manera pública consideraba el peligro que extrañaba la URSS para todos ellos, para la humanidad que ellos representan, y lo explica, y que de alguna manera podían, a través de la instalación de una figura como Gorbachov, lograr sus objetivos, que él colaborase en ello. Gorbachov finalmente, como señala Pedro, fue influenciado y realizó varias concesiones. Hay testimonios abundantes en el libro del papel de Gorbachov. Él contribuyó desde su cargo de secretario general y de presidente
de la Unión Soviética a desarmar, dividir, desmovilizar, secuestrar al partido con la burocracia. Pudo y no lo hizo posiblemente una renovación del socialismo. Prada en su libro afirma con argumentos que en la URSS se habrían podido superar los errores que estaban en curso sin destruir la organización. Pedro Prada es un certero testigo y nos lanza una advertencia, como bien señala Fernando Rojas, el escritor que hace el prólogo del libro. ¿Cuál es la advertencia? Que no pase lo mismo en otros procesos revolucionarios. Saquemos las conclusiones. Los comunistas argentinos valoramos y celebramos la edición en nuestro país de este libro. Es un tema difícil para nosotros. Nos costaba abordarlo, siempre nos costó abordarlo. Fue un impacto duro la caída, un dolor profundo. Comprender, entender, conocer lo que sucedió, cómo seguir valorando sus enormes aportes y ejemplos, cómo seguir valorando sus enormes aportes y ejemplos, entender sus errores cometidos para enfrentar mejor el desafío de los que sostenemos la decadencia del capitalismo y la necesidad de una sociedad comunista para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Ese desafío hay que forjarlo día a día, como diría Fidel, en la experiencia viva de la lucha de clases. Ese tiene que ser nuestro compromiso, compañeros y amigos. Para terminar, quiero reafirmar nuestra solidaridad de los comunistas argentinos con el pueblo, el gobierno revolucionario de Cuba y con su partido. Es Cuba en este momento un ejemplo de construcción y de renovación de su socialismo, enfrentando el feroz bloqueo de décadas por parte del imperialismo yanqui. Gracias, Pedro, por la conferencia que nos diste. Este otro material muy valioso, es una gran contribución a nuestra formación militante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Víctor. Mando la solidaridad que acaban de dejar los compañeros del Partido Comunista de Chaco a esta charla y le damos la palabra a Pedro. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Víctor. Gracias a ambos por esta invitación y gracias a Víctor adicionalmente por tan generosas palabras. El libro que tiene ante sí el lector argentino es un libro de memorias y también de reflexiones sobre lo que fue y lo que no pudo ser, y las causas y las consecuencias. Con frecuencia, al regreso de la Unión Soviética, yo era cuestionado, me preguntaban, bueno, por fin, ¿qué pasó? ¿Quién es el culpable? Pocas veces pudiera decirse que en este caso el culpable fueron muchos. La culpa, la maldita culpa, como dice unos versos, en este caso tuvo muchos responsables. Pero no hay peor responsable que aquellos que destruyeron las instituciones sobre las cuales se levantó el poder soviético. Y me estoy refiriendo en primerísimo lugar al Partido Comunista de la Unión Soviética y en segundo lugar a las formidables Fuerzas Armadas soviéticas que llevaron sobre sus hombros la guerra contra el fascismo y la derrota del fascismo en Europa. Por tanto, estos dos elementos constituyen como las columnas, los grandes pilares sobre los que se sostuvo ese edificio. Y que fueron distorsionándose en el tiempo, fueron deformándose, el burocratismo se los fue comiendo. Nunca el socialismo ha ahondado lo suficiente acerca del papel destructivo del burocratismo en la sociedad. El burocratismo existe en todas las sociedades, lo creó el capitalismo, pero dentro del socialismo
adquiere un carácter parasitario extraordinario, y por fortuna los argentinos y los cubanos tenemos a un referente esencial al cual invoco más de una vez en el libro, que es la figura de Ernesto Che Guevara, quien desde su juventud dedicó profundas reflexiones acerca del papel destructivo de la burocracia en el socialismo, en una sociedad que no estuviera regida por los principios, los valores y los conceptos de las democracias liberales burguesas, y donde el mercado no ejerciera el papel dominante que se ejerce en esas otras sociedades. Entonces, más de una vez el lector podrá encontrarse en estas reflexiones con ese aporte del Che Guevara, que para mí es esencial, que tiene absoluta lucidez y vigencia en nuestro tiempo. Precisamente para poder enfrentar el proceso de profundas transformaciones en la estructura del Estado cubano, de la economía cubana y de la sociedad cubana que se vienen acometiendo en Cuba durante los últimos 12 años, estas ideas del Che, unidas también a ideas de Fidel sobre el burocratismo, han estado muy presentes. El entonces presidente Raúl Castro se refería a este fenómeno como una lacra que liquida toda la capacidad de iniciativa, de creación del socialismo, y toda la capacidad que le debe ser inherente de acuerdo a las categorías de la filosofía que defendemos y que muchas veces negamos en la práctica porque nos olvidamos de esos valores y de esos principios. Entonces, ese es uno de los elementos en los que yo quiero hacer énfasis. El segundo es acerca del carácter autóctono de los procesos revolucionarios. Cualquier intención de ecualizar procesos políticos está condenada al fracaso. Cualquier intención de establecer un liderazgo único está condenada al fracaso. El primero, sobre todo si eso es a partir de una posición en la que yo me pueda considerar como el dueño de la verdad suprema o el custodio del templo sagrado de las ideas. Eso pasó a veces en la relación de los soviéticos con el resto del mundo, con el resto de los procesos revolucionarios, y los llevó con relación a su propia experiencia a ignorar particularidades nacionales de los pueblos que integraban la Unión Soviética, que si en un principio no quedaron expuestas, en la medida que se fueron desatando los demonios de la perestroika, todas esas situaciones fueron más expuestas y se hicieron más dolorosas. Para Cuba quedó claro, y para los que pensaban de otra manera, que nuestro país, nuestra revolución, no era un satélite de Moscú, no era un país que viviera prendido de la teta del Pecus, como solía decirse, incluso puestos ante el mayor desafío de nuestra historia, cuando perdimos el 83% del comercio exterior, cuando se desplomó un 36% la economía cubana. En esas circunstancias pudimos sobrevivir porque la revolución cubana no había perdido nunca, ni en los momentos de mayor mimetismo, ni en los momentos en que quizás copiamos más las experiencias soviéticas. Nunca la revolución cubana perdió su autonomía, perdió su carácter de revolución nacional
popular, democrática y antiimperialista que estaba presente desde que hacía mucho más de un siglo los cubanos se habían levantado en armas por conquistar la definitiva independencia. Esto es importante recalcarlo ahora, porque en los tiempos en que vivimos asistimos a una de las cruzadas más feroces contra la revolución cubana, que no solo combina el componente económico a través del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que durante el último año acumuló más de 240 medidas punitivas contra Cuba que causaron daños por más de 5.000 millones de dólares a la economía cubana, sino que hay que atajar también los otros factores que nuestros adversarios no han podido derrotar. Porque el adversario ha comprobado que Cuba tiene creatividad y reservas suficientes para vencer el bloqueo y tiene amigos en el mundo, relaciones en el mundo capitalista, en el mundo progresista, en el mundo socialista, que acompañan a la isla en su accionar internacional y saben cuál es la verdad de Cuba. En el libro se van a ver reflejados de alguna manera estos procesos. ¿Por qué? Porque al final del libro hay una reflexión que está inspirada en un ensayo del Che acerca, el famoso ensayo del Che publicado en Uruguay, El socialismo y el hombre en Cuba, donde el Che discursa acerca de los desafíos que tenía la revolución cubana para construir ese prohombre, ese hombre nuevo, esa conciencia comunista que debía ser la base de la transformación revolucionaria de la sociedad. Entonces, hoy oímos los discursos de que el hombre nuevo no creció, sobre todo a raíz de determinadas conductas, actuaciones de determinados ciudadanos de origen cubano que se han puesto al servicio financiado del gobierno de los Estados Unidos y de organizaciones y de otros países también y de organizaciones de emigrados cubanos que no tienen vínculos con la nación. Entonces, en esa reflexión que es el colofón del libro, yo abordo qué fue lo que le incorporó la revolución cubana a la práctica y a la teoría socialista y a la formación de ese hombre nuevo, con la convicción de que los hombres nuevos sí existen, sí crecieron, sí surgieron, están entre nosotros. Y en el momento en que se publicó el libro, había entre muchos ejemplos de ellos, aquellos 5 luchadores antiterroristas por cuya libertad muchos argentinos batallaron durante largos años. Ahora, volviendo a la parte precedente del volumen, yo quiero detenerme en algo a la que el PECUS no le dedicó suficiente atención, y es al tema de la lucha de ideas, de la batalla de ideas, creídos en la verdad suprema que representaban y embarcados en todos estos procesos burocráticos. Los comunistas soviéticos perdieron de vista que no se podía pretender la defensa de las ideas del socialismo enquistados o encerrados en una campana de cristal. Yo recuerdo que en fecha tan temprana como el año 83, el año 85, mejor dicho, cuando Cuba celebraba el tercer congreso del Partido Comunista de Cuba,
Fidel advertía ya en ese momento de la importancia de salir de la zona de confort. Él decía salir de abajo de la campana de cristal, a probar virtudes en el mundo y a confrontar nuestras ideas, como una forma no solo de defenderlas, sino de fortalecerlas, de enraizarlas, de actualizarlas, porque la revolución no podía pretender existir encerrada en el marco geográfico de la isla. Para poder ser válida, para poder constituir el destino de una nación, la revolución cubana necesitaba validarse en esa lucha de ideas y que sus argumentos, sus razones fueran expuestas, fueran debatidas, fueran conocidas. Y al mismo tiempo, en esta discusión, enriquecer nuestros valores. Este tema de la lucha de ideas es bien reflejada a través de documentos que en su momento no se les prestó suficiente atención y que aparecen registrados en un libro publicado en el año 2006 debido a las memorias de un director de la CIA, Allen Dulles, donde describe cuál debería ser la forma en que deberían actuar los Estados Unidos, como decía Víctor, a largo plazo, para destruir desde adentro la revolución bolchevique. Y él me decía, sembrar el caos en la Unión Soviética sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y los obligaremos a creer en ellos. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. Y habla de la forma en que van a destruir la literatura, el arte, la carga social de la cultura, cómo se pretenden despojar a los artistas de esa vinculación con los valores y con los intereses genuinos del pueblo, cómo van a inducir a que la literatura, el cine y el teatro reflejen y enaltezcan los más bajos sentimientos humanos y cómo los van a apoyar. También explican de que, apoyados en el sistema propagandístico que tiene Estados Unidos, estimularán falsos valores como la corrupción, la falta de principios, el soborno, el despotismo de los funcionarios, y convertirán la honradez y la honestidad en ridículas, innecesarias y en vestigios del pasado. Promoverán el descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo entre semejantes. Cuando uno contempla el mundo en el que hoy vivimos, se da cuenta que los Estados Unidos no solo trabajaron en función de destruir a la Unión Soviética, sino de expandir a escala planetaria esos falsos valores, de manera que se destruyeran las historias nacionales, las culturas nacionales, y todo quedara cubierto por una cultura de masas global que conducen sus medios. Hoy las sociedades, hay una gran contradicción entre la socialización del trabajo que ha impuesto la globalización neoliberal y la cada vez mayor concentración del capital, cada vez en menos manos. Y esta contradicción es la que ha permitido una expansión imparable del tiempo en que las personas permanecen sometidas a los medios de comunicación, a las redes sociales de Internet, y por tanto en la que intercambian más datos de sus vidas, de sus organizaciones, de sus relaciones con los centros colectores que van configurando a su vez los nuevos discursos que nos son impuestos.
Hoy estamos a merced de lo que se ha dado en llamar el GAFAM, un suprapoder global integrado por Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que controlan todos los aspectos del pensamiento a nivel mundial. En América Latina, esta situación es sencillamente catastrófica. En la Argentina, ustedes lo juzgarán mejor de lo que pueda hacer yo, pero desgraciadamente la transmedia oligárquica global está aquí bien posesionada, bien fortalecida, y ya hoy no podemos decir de que la mentira tenga patas cortas. Por el contrario, la mentira viaja a la velocidad de la luz. Entonces, esto revela la importancia de aquella convocatoria en el caso de Cuba y frente a los sucesos soviéticos y sus consecuencias desastrosas. Nos hizo en el año 2000 el comandante Fidel Castro, cuando convocó al pueblo de Cuba a librar la batalla de ideas. Batalla de ideas que pasaba por primerísimo lugar por algo que él ya desde el año 1993 había identificado como lo primero que había que salvar en la revolución, que era la cultura. Y estamos hablando no de una cultura libresca, una cultura musical. Fidel se refería a la cultura como el edificio que sostiene, el armazón, la columna vertebral que sostiene a una nación. La cultura como el conjunto de saberes antropológicos de los seres humanos que conforman su pensamiento, su ideología y sus valores. Y esa defensa de la cultura permitió en aquel momento tan crítico del derrumbe soviético sobrepasar aquel desafío y nos permite hoy librar las batallas que libramos. Y digo nos permite porque hoy, justamente hoy, el adversario ha reconocido que ante la incapacidad de derrotarnos con el bloqueo, con el bloqueo económico, ante la incapacidad de podernos derrotar por las armas, se han lanzado con inusitada fiereza contra la cultura cubana. Y están invirtiendo millones de dólares en subvertir los valores, la cultura, la historia de la nación cubana. Solo durante el gobierno de Trump fueron invertidos más de 50 millones de dólares en estos fines. Solamente en uno de esos llamados medios independientes financiados por el gobierno de Estados Unidos, es decir, independientes de Cuba, dependientes, subsidiados, oficiales del gobierno de Estados Unidos. Solo en uno de estos medios, en el pasado mes de diciembre, se financió $1 millón del contribuyente estadounidense para su actividad contra la cultura, la historia y los valores en Cuba. Este libro insiste en la importancia de defender esto y lo evidencia a través de los errores cometidos por los soviéticos abandonando este sector, burocratizando también la cultura y las prácticas culturales, ignorando muchas veces la riqueza cultural de ese país multinacional y encadenando el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las ciencias sociales, la creación de un conocimiento nuevo, al punto que el conocimiento creado, como fue la teoría del comunismo científico, hoy nos parece algo de ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, yo invito
a leer el libro con esta visión dual, mirar al pasado y cada vez que pasemos una página, mirar al presente y tratar de buscar en nuestra realidad los elementos comunes para evadirlos o para enfrentarlos, de manera tal que los comunistas no cometamos los mismos errores que cometieron algunos de los comunistas o una parte de los comunistas soviéticos. En el caso latinoamericano, yo sostengo, a partir de ese contrapunteo con las ideas del Che en El hombre y el socialismo en Cuba, que hoy más que nunca el avance hacia el socialismo en América Latina tiene que ser, como decía Mariátegui, una creación viva. No podemos seguir repitiendo como un versículo el pensamiento de Marx, de Engels y de Lenin, escritos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Ese es el punto de partida. Pero tenemos que ir a todos los que después, de una u otra manera, contribuyeron al desarrollo de las ideas socialistas, de las ideas comunistas, y especialmente a todos aquellos valores que en nuestras sociedades contribuyen a la identidad nacional y que forman parte del edificio cultural de nuestras naciones. Para el proyecto de dominación global, eso debe ser destruido y por tanto no podemos ser nosotros, los socialistas, los comunistas, los revolucionarios, los que establezcamos una línea divisoria entre los mejores valores que ha producido nuestra cultura, nuestra identidad y los valores universales que representa el marxismo, el marxismo-leninismo y las ideas revolucionarias del socialismo y del comunismo. Además, debemos entender los tiempos de los procesos políticos. Aquí hay varios ejemplos en el libro acerca del manejo de los tiempos políticos por parte del poder soviético, tanto por parte del Partido Comunista como por parte de los altos jefes de ese país que tomaron decisiones militares en momentos cruciales de la historia soviética. Y veremos que una de las cuestiones de carácter estratégico más importante en cualquier revolución es saber medir los tiempos políticos de las decisiones y de los acontecimientos sin perder la audacia. Alguien me reconocía en estos momentos, me preguntaba, bueno, y acerca de las últimas decisiones adoptadas en Cuba de carácter económico para el ordenamiento de la economía. Y me preguntaban si en medio de toda esta crisis con el gobierno de Trump, que todavía no se sabía el 1 de enero en qué situación iba a quedar, si era oportuno que los revolucionarios cubanos hubiéramos dado aquel paso. El aprendizaje de nuestra historia es que no solo teníamos que evaluar las ideas, teníamos que estudiar las ideas y se estuvieron estudiando durante 7 años y nunca es suficiente porque la vida siempre es superior y además teníamos que hacerlo guiándonos por algo que los cubanos aprendimos de José Martí, que Martí siempre enseñó que el enemigo nuestro respondía a un plan, el plan de dividirnos, confundirnos, debilitarnos y aislarnos. Y nosotros respondíamos a otro plan, el plan de unirnos, el plan de hacer a la patria libre, plan contra plan. En esa comparación martiana, que sin saberlo, Martí resulta ser profundamente dialéctica por la contradicción
que establece y la lucha que establece entre dos planes, un plan para destruirte y otro plan no para defenderte, que es uno de los errores de los soviéticos. Los soviéticos en muchas oportunidades, está explicado en el libro, lo que hicieron fue responder el plan de los Estados Unidos y no hacer su propio plan de defensa y de resistencia del socialismo soviético. Y eso sobre todo se vio en la carrera armamentista a la que fueron arrastrados. Entonces, nosotros en este momento lo que hemos hecho es hacer nuestro propio plan, sin dejar de defendernos, pero hacer nuestro propio plan. Para no ser desviados de nuestros objetivos, porque estas acciones tienen una carga diversionista muy fuerte, que si nos abandonamos a defendernos solamente de ellas, perdemos la perspectiva del horizonte, del camino hacia el cual tenemos que avanzar. Y otro elemento que no se puede perder, al menos en la experiencia de la Revolución Cubana, que es la brújula permanente de todo lo que hacemos, es la unidad del pueblo en torno a la revolución. La unidad de la diversidad del pueblo. La unidad en la diversidad del pueblo. Concepto que además lo creemos válido también para la aspiración de integración latinoamericana y caribeña, y que fue defendido desde la primera cumbre de la CELAC por el compañero Raúl Castro, que expuso ese principio ahí, y fue aceptado por todos los jefes de Estado y de gobierno de la CELAC en la segunda cumbre de La Habana, cuando suscribieron la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que es un texto que expresa esa visión cubana que viene de la tradición latinoamericana más genuina, del principio juarista el respeto al derecho ajeno es la paz, de los principios martianos de nuestra América, pero que se encuentra con Fidel y se encuentra de alguna manera en los aspectos, sobre todo de carácter económico y social, con los principios del marxismo y del socialismo. Entonces, queridos compañeros, yo lo que puedo añadir a lo que se ha dicho ya, que explicó Víctor, y para no contarles el libro, porque sinceramente deseo que puedan encontrar utilidad e interés en sus páginas. Yo solo quiero decirles algo. No es a través de la opulencia, no es a través de la inserción en los mecanismos de explotación financiera que las grandes transformaciones sociales van a ocurrir en el mundo. Y no es a través del abandono de las raíces, de la inconsecuencia con los fundadores, como ocurrió en el caso soviético, que los procesos pueden transformarse. Por eso yo sostengo la tesis que Víctor refrescó, de que la perestroika pudo haber tenido otro final, y que el proceso soviético, cuando empieza la perestroika, estaba todavía ante la posibilidad de transformarse y cambiar muchas cosas, pero no autodestruirse. Lo empujaron al suicidio, lo ayudaron al suicidio, le pusieron la soga al cuello, pero que a nadie le quepa duda que las revoluciones como esa realmente no son los enemigos, los principales causantes de su derrota, sino los propios revolucionarios
o pseudo revolucionarios, devenidos ya pseudo revolucionarios que la habitan. No olviden que desde la perspectiva cubana, en uno de sus últimos discursos, la noche del 17 de noviembre del año 2005, cuando se cumplían 70 años de su ingreso a la universidad, Fidel, en la Universidad de La Habana, en el aula magna, ante cientos de estudiantes y de profesores y ante las cámaras de la televisión del país que transmitían el acto, Fidel nos decía a los cubanos dos cosas telúricas. Primero, que nosotros creíamos que sabíamos qué cosa era el socialismo, y en ese punto de su vida él llegaba a la conclusión que tenía que emprender de nuevo la montaña, la subida de la montaña, de la Sierra Maestra del conocimiento, de la práctica revolucionaria, para hacer el socialismo tal y como había aprendido a hacerlo. Y lo segundo, que a la revolución no la pudiera destruir nadie, no había fuerza militar que la derrotara, el bloqueo no la había vencido, pero sí la podían destruir los errores de los cubanos. Y con esto nos alertaba del posible nacimiento entre nosotros de Gorbachovses, de personajes como los que se describen a lo largo de las páginas de este libro, de falsos teóricos del comunismo científico como Gennady Burbulis, considerado el padre de esa ciencia, que al final se convirtió en uno de los más rabiosos, furibundos y enclaudicables anticomunistas de Rusia. Yo agradezco a la editorial Luxemburgo por la cuidada edición del libro, por la manera fraterna y amorosa en que cuidaron cada detalle de la edición. Agradezco infinitamente al Partido Comunista de la Argentina por la iniciativa. Les aseguro que si algo me satisface es poder contribuir al conocimiento de la experiencia que viví, y sobre todo para que las nuevas generaciones de comunistas, de revolucionarios, de luchadores populares conozcan aquellos errores que nunca se deben cometer en la lucha por los derechos de los pueblos y por el desarrollo y la justicia y la democracia. Desarrollo, la justicia y la democracia. Entonces, nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad y les deseo una grata lectura. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Víctor. Vamos a hacer esta presentación presencial en tiempos de no pandemia. Será un placer recibirlos acá en la provincia de Chaco. Muy interesante la visión. Y ahora le mando de corazón un saludo revolucionario, de solidaridad con Cuba sobre todo. Y seguimos, que tenemos otra presentación. Agradezco enormemente la presencia y el prestigio que le dan a la Feria del Libro Chacú Guaranítico, vuestra presencia. Hasta pronto. Muchas gracias, Rubén.